Entonces venimos acá. Entonces sigamos con árbol genealógico. Me encanta este tema y bueno, vamos allá. Entonces empezamos. Fases del geneograma. Estuvimos revisando la estructura familiar, que ya la hicimos, el registro de información familiar y hoy vamos a ver el delineado de relaciones familiares. Entonces, antes de comenzar a ver este delineado de relaciones familiares, vamos a dar un breve repaso. Entonces, lo primero fue crear la estructura familiar y traer esta información. Entonces, padres biológicos, composición de la familia, nombres y apellidos completos, fecha de nacimiento, fecha de muerte, los muertos antes de los 50 años, si hubo suicidio, si hubo eutanasia, fechas de matrimonio, unión libre o separación. Esa fue la primera parte. La segunda es enfermedades, adicciones, historias repetitivas, cómo eran los hombres y las mujeres, las personalidades y los comportamientos. La tercera parte hablamos de los oficios, profesiones, el estatus económico y financiero, bienes y herencias, cómo fueron esas herencias, los movimientos migratorios y sus condiciones materiales y emocionales, los accidentes y los traumatismos, los secretos y las desapariciones. Y hoy vamos a ver este tema, que son la simbología de las relaciones. ¿Cómo que no va a poder hacer eso así? Listo. La simbología de las relaciones. Entonces, ¿en qué consiste esta? Muy bien, entonces vamos a empezar. La primera simbología para denotar las relaciones es esta, pobre o conflictiva. Entonces, cuando digamos una persona no tiene buena relación o hay un conflicto de por medio o es una relación que uno dice es muy regular, ponemos esta línea, dibujamos esta línea. Ahorita más adelante les voy a contar cómo la dibujamos con un ejemplo. La siguiente parte es unidos, realizamos dos líneas en paralelo conectando una parte, pues una persona con otra. Entonces lo que vamos a hacer es realizarlo con respecto a nosotros mismos. Luego viene que están muy unidos o están fusionados, que es esta parte de acá, que es la de tres líneas. Son personas que son muy cercanas, que tenemos lazos muy estrechos y que nos las llevamos muy bien. Y si vemos acá abajo, pues cambiando el orden, un poco el orden, hay personas que están muy unidas, muy fusionadas, viven juntos, pero a la vez tienen mucho conflicto. Es como si no pudieran vivir el uno sin el otro. Entonces, esas son ese tipo de personas y ese tipo de relación lo vamos a simbolizar con esas tres líneas eh, horizontales y el zigzag. Entonces, la línea de conflictos como unidas. Por otro lado está la relación distante, que la simbolizamos con algo similar con la línea que tenemos con las personas que son adoptadas, que cuando salen de los padres salen en línea punteada, y acá para notar como, o observar o dibujar la relación distante entre dos personas, se dibuja con este símbolo de puntuación, pues con estas líneas. Y la otra es, saben que me cuesta como dar esto así sin verlos, muy curioso, pero bueno. Y la otra es apartados o separados, que es, por ejemplo, cuando hubo un conflicto entre unos hermanos, entre tíos, entre cualquier persona, y esto les causó una separación, como casi que un rompimiento de la relación. Entonces, se dibuja porque el vínculo sigue, o sea, es decir, si yo peleo con mi hermano, así él no me vuelve a hablar, él sigue siendo mi hermano, ese es mi vínculo, así mi relación la rompa del todo. Entonces, se denota como apartados o separados. ¿Listos? ¿Alguna pregunta con esto? Por acá. ¿Alguna pregunta con esto? No sé, pueden levantar la mano o escribir. No. No, perfecto, listo. Entonces sigamos con la simbología de las relaciones. Entonces vamos a ver acá. Vamos a hacer entonces el paso a paso de lo que hemos construido. Primero construimos la estructura familiar. Luego empezamos a observar diferentes aspectos de esta estructura familiar. Voy a darle paso aquí a Elena. Muy bien. Ve, Gloria escribió, no tiene inquietudes.
Entonces empezamos. Luego empezamos a poner las muertes tempranas, las enfermedades que hubo y las vamos simbolizando para ir notando diferentes patrones, que ese es el último punto de la construcción del genograma, empezar a notar patrones, empezar a ver cosas diferentes que nosotros no teníamos como en mente al observar esto. Entonces, hasta ahí está muy limpio el árbol familiar. Luego empezamos a traer otro tipo de cosas, que son el oficio, las profesiones, los enredos financieros, la riqueza, la migración y todo lo que pudo haber ocurrido importante para la familia, que de una u otra manera los pudo afectar. Entonces, ahí vamos llenando mucho más nuestro árbol familiar. Ahora lo que sigue es empezar a mirar las relaciones. Entonces, pintemos relaciones. Empecemos con esta. Entonces, vamos a pintar la relación desde mi representante, que es este cuadrito. Recuerden, el cuadro con doble cuadro es que me representa a mí. Entonces, yo, por ejemplo, digo, tengo una relación conflictiva, por eso pongo el zigzag con esta persona. Listo. Luego digo, tengo una relación de distanciamiento, entonces en este tengo un conflicto y en este sí tuve un conflicto tan grande que me separó completamente de esa persona. Entonces pongo esa simbología notando en esto. Entonces líneas seguidas, pero un espacio entre las líneas. Luego miro, no, es que yo soy súper unido con esta otra persona, soy muy unido, pero no tenemos como una fusión, ¿no? No estamos tan fusionados, tan demasiado unidos, sino que somos simplemente unidos. Entonces, con esta persona tengo esa relación. Y otra es que, por ejemplo, con esta otra persona, pues no pasa absolutamente nada, sino que tenemos una relación distante. Entonces, esa es una manera de observar las relaciones. ¿Por qué ponemos las relaciones? Porque resulta que con las relaciones podemos ver e identificar cuáles son las emociones más densas que nosotros podamos tener. Y esas emociones tan densas no nos permiten como estar más ligeros, más livianos, más sanos y vibrando más alto. Entonces, esa es una oportunidad súper, súper buena para empezar a revisar esas relaciones y trabajar algo en mi interior. Entonces, yo puedo decir, mira, si ponemos el árbol extendido, es que yo no tengo una relación con mi primo. Ah, bueno, vení, empecemos a conversar. ¿Qué pasó con tu primo? No, es que con mi primo pasó X y Y cosa. Ok, ¿qué sientes? Siento algo muy desagradable. Resulta que eso tan desagradable, de alguna otra manera, como no has soltado eso, entonces ya tienes 40, 50 años y lo que pasó con tu primo ocurrió a los 10 años, 5 años, te has cargado 30, 40 años ese conflicto, entonces eso te empieza a afectar diferentes áreas. Entonces cuando tú te das cuenta de esto y empiezas a notar qué relaciones no están funcionando bien, tú empiezas a hacerte cargo y empiezas a liberarte de muchas cosas en tu vida. Y algo muy lindo de las relaciones, y yo le digo a las personas, es súper importante una relación. ¿Por qué? Porque la relación me está mostrando la vibración que yo tengo. Si con una persona tengo una muy buena relación, tengo una relación en paz, una relación auténtica, una relación feliz, fluida, es porque una parte de mí está vibrando de esa manera. Por otro lado, cuando estoy con otra persona y esa persona tengo una relación conflictiva, de dolor, de tristeza, de miedo, de angustia, de celos, de caos, de violencia, de lo que sea, eso me está mostrando otra parte de mí que está vibrando así. Entonces, las relaciones lo único que hacen es mostrarnos cómo estamos vibrando nosotros. Eso es lo único que hace una relación, simplemente nos muestra. Y ahora si llevamos eso al otro ámbito y observamos, por ejemplo, les voy a mostrar acá. Entonces, digamos, esta persona, relación distante, pero veo que esta persona tuvo esta profesión y veo que esta persona tuvo esta cantidad de dinero, tuvo muchísimo dinero. Y veo que también esta persona tuvo esta enfermedad. Y yo voy mirando, comúnmente las personas con las que tenemos conflictos o estas separaciones o esta distancia puede ser, para que lo evalúes, es porque juzgamos a esta persona de alguna manera. Entonces, si yo empiezo a ver, relación uno distante, tiene mucho dinero, tiene este problema del corazón y tiene esta profesión. Voy y miro por acá, otro distante, la misma profesión y tiene mucho dinero. Y yo, ah, carajo. ¿Y cómo estoy yo en esas cosas que me está mostrando? ¿Cómo estoy en esa profesión? No, estoy enredado en mi profesión,
no me gusta lo que hago, estoy pasando por una época muy difícil. Entonces, esta que estás viendo ahí te da una pista de por qué tienes ese enredo con tu profesión. Miras el dinero, entonces dos con los que tengo una relación no tan buena, miro ese enredo y me da una pista de qué pasa con el dinero. Entonces, ¿cómo está tu dinero? No, es que no me llega, no es fluido, siempre estoy colgado, estresadísimo del 1 al 30, respiro esa hasta el otro día y el primero vuelvo y me estreso porque ya no tengo plata para nada y así nos mantenemos como muy estresados por el dinero. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, a veces tiene que ver con esa relación y con algún ancestro, porque lo estoy juzgando y al juzgarlo lo excluyo. ¿Y cómo se vuelve a incluir esa persona? Con un aspecto en mi vida. Entonces, al juzgar, lo incluyo en mi vida con los aspectos que yo más juzgo de esa persona. Es como quien dice, yo juzgo la rabia en mi papá, yo tengo esa rabia. Yo juzgo la tristeza en mi mamá, yo tengo esa tristeza. Yo juzgo que mi papá no fue capaz de ser saludable y tomaba mucho, yo tengo esa condición en mí. Que mi mamá no fue capaz de manejar el dinero, yo tengo esa condición en mí. Entonces, cuando nos damos cuenta y empezamos a pintar y miramos, que esa es ya la tarea para la próxima, traer el tema, un tema, para empezarlo a trabajar. Entonces, cuando traemos ese tema y empezamos a mirar el árbol, nos empezamos a dar cuenta que hay relaciones que hacen que nosotros despertemos esos temas. ¿Vale? Entonces, bueno, sigamos acá. Entonces, esas son las líneas, esas son las relaciones que nos pueden ayudar a buscar dónde están como la mayoría de conflictos y que nos quitan la paz. Y viene una última cosita y es este delineado. Entonces va a volver a aparecer acá. Entonces el delineado de las relaciones. ¿Qué es ese delineado? El delineado de las relaciones, entonces miremoslo por acá, miremoslo por aquí y miremoslo por acá. Entonces, ¿qué es ese delineado de las relaciones? Son quienes habitan la misma casa. Entonces, esas personas que habitan en la misma casa es súper importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque nos puede mostrar también cómo son las relaciones dentro de la casa. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo estar viviendo, digamos, con mi papá y con mi mamá, pero puede que la relación con mi papá sea muy mala y con la de mi mamá sea muy buena o al revés. Entonces, ¿qué me está mostrando eso? Que hay algo en mi interior que todavía no se ha acomodado y no está vibrando bien para yo poder relacionarme bien con mis papás, o ya sea con mi papá o con mi mamá. Entonces, ¿eso a qué me está invitando? A resolver algo en mi interior para poder fluir con eso. Entonces, a eso viene ese tema. Listo. Em, bueno, eso es básicamente el tema de las relaciones. ¿Cómo van hasta acá? Bien. ¿Cómo van hasta acá? Escríbanme ahí. El uno, Bien. el uno, si van bien, no hay preguntas. O 2 y me mandan la preguntita. Les dice que bien. Elena uno, Cristina uno, Tita uno. Muy bien. Muy bien. Por ahora no hay preguntas. Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que ocurre con esa parte. Entonces ya lo que viene es como, ok, ya tengo toda esa información. Entonces, ¿cómo le voy a empezar a dar sentido a esta información que yo tengo? Y ahí es donde viene como el trabajo de cada uno de ustedes y el que vamos a hacer para la próxima semana. Entonces, ¿cuál va a ser? Vas a revisar para la próxima semana cuál es el tema que no está cuadrando bien en tu vida. ¿Cuál es esa cuestión que no encaja, como que está bien, pero no del todo, o como que ven y esto podría estar mucho mejor, pero hecho de todo y no ha podido cuadrar? Entonces vas a pensar en ese tema. Cuando pienses en ese tema, vas a ir al genograma y vas a empezar a mirar primero quiénes repiten ese tema. Entonces vas a ver si todas las mujeres o todos los hombres repiten ese tema o ciertas personas y cómo fue mi relación con esas personas. Entonces, esa persona es cercana a mí o esa persona es lejana o esa persona tengo un vínculo interrumpido, un vínculo no, una relación interrumpida, es decir, no me vuelvo a ver con esa persona. ¿Cómo es ese tipo de relación? Con las que tienen ese mismo problema. Después, mira, por ejemplo, hay un montón de casos. Por ejemplo,
un, algo que pasó esta semana. Entonces, o bueno, que me pasó a mí. ¿Qué ocurría? Yo no podía tener una vida en balance con el tema financiero. Resulta que, yo creo que ya les había contado, mi papá venía por el lado de mi papá venía por mi abuelo, y por mi abuelo venía de mi bisabuelo. Pero resulta que no venía de mi bisabuelo, sino de mi tatarabuelo. Entonces resulta que mi tatarabuelo, pues fue conquistador, yo creo, pues llegó a las tierras por donde yo viví cuando era pequeño y se asentó en ese lugar. Ese se asentó en ese lugar pueden implicar muchísimas cosas, pero lo que ocurrió es que a mí el tema me producía dolor, me producía injusticia, me producía como que había trabajado demasiado en pro de conseguir como las cosas y no las podía conseguir, no podía tener un balance en mi vida. Resulta, cuando hice esa constelación, empecé a mirar y como que eso llegaba por el lado de mi papá, pero no era mi papá. Entonces traímos otro representante, mi abuelo, como que sí, pero no. Y fuimos por el otro hasta que llegamos a mi bisabuelo. Resulta que mi bisabuelo tenía mucho dolor, tenía la misma sensación que yo estaba experimentando. Entonces tenía ese dolor, tenía esa sensación de injusticia. Cuando nos dimos cuenta era que antes hubo unas víctimas. Entonces, cuando hubo esas víctimas, estas personas aparentemente deduzco que eran campesinos o personas que trabajan la tierra. ¿Por qué lo deduzco? Porque curiosamente todos estos hablan muchísimo de los campesinos como trabajan de duro y que es injusto lo que les pagan. Entonces empezamos a mirar y simplemente lo trajimos como víctimas y empezamos a ver y lo que había era, necesitaban un reconocimiento, como vení, es que nos quitaron las tierras, vení, es que pasó algo en el trabajo que no, pues en lo que nosotros estábamos haciendo, que nos despojaron y nos dejaron sin nada. Entonces ese dolor de alguna manera, porque estas personas también entran, llegan a vincularse con el árbol de nosotros, porque debido a esa acción, con esas víctimas, esta persona tuvo mucha prosperidad y se la pasó al resto de los descendientes. Lo que ocurre es cuando hacemos ese tipo de cosas, puede que esa generación tenga mucha prosperidad y la siguiente también, pero de ahí en adelante empiezan a ver los enredos sistémicos, que es, por ejemplo, que desde ahí en adelante hubo muchos enredos financieros. Mi bisabuelo fue alcohólico, o sea, como que se bebió todas esas tierras y las fue sacando y podrían decir, ese es irresponsable, ese fue el culpable de todo, pero lo que estaba haciendo era una compensación. Tenía tanto dolor que la manera de ahogar ese dolor era con el licor y a través de eso él empezó a compensar. Y eso se llama una compensación inconsciente. Pero cuando dibujamos el genograma, empezamos a hacer compensaciones conscientes. O sea, no hay necesidad de dañar toda mi vida, no hay necesidad de botar todo mi dinero, no hay necesidad de terminar las relaciones de pareja que tengo, no hay necesidad de estar cambiando de relaciones cada rato, no hay necesidad de estar yendo de un lado para el otro dando tumbos en la vida como que no sé para dónde voy, no hay necesidad. Cuando tomamos conciencia y lo ponemos en un árbol genealógico, en un genograma, podemos observar como, ah, carajo, es que ve, todos los hombres de mi linaje se comportan igual, o todas las mujeres son como parecidas, y a todas les pasa lo mismo, o es que, por ejemplo, a todas a los 40 les está dando temas de tiroides, o a eso a todos a los 50 les está dando presión arterial alta, y ahí es cuando uno dice, eso es demasiado sospechoso. Entonces, cuando es demasiado sospechoso, uno dice, vamos a entrar acá, vamos a revisar y vamos a ver si hay algo que los está afectando. Y eso es lo que vamos a ver en las constelaciones familiares, en todo lo que vamos a seguir haciendo constantemente, que ya vamos a trabajar proyecto sentido, vamos a hacer visualizaciones de memorias intrauterinas, seguir trabajando niño interior, seguir haciendo las sanaciones del método Silva, hacer constelaciones familiares. Para eso, para que esto sea un grupo de sanación y podamos evolucionar mucho más. Y para que todos también contribuyamos un montón a elevar como la energía y la vibración y el amor en el planeta. ¿Listo? Bueno, ¿cómo van hasta acá? Hablé demasiado. ¿Cómo van hasta acá? Quiero que me cuenten dudas. Inex nos escribió. También se puede dar el caso que alguien juzga mucho a un familiar y la persona no se comporta como ese familiar, pero resulta que su hijo sí lo hace. Sí, ocurre muchísimo. Entonces resultaría que el hijo heredaría ese como karma del padre. Ok.
Dígame, yo no utilizo la palabra karma, yo utilizo la palabra información, ¿vale? Entonces, sí ocurre. Si, por ejemplo, yo juzgo mucho a mi papá por lo que sea, entonces que fuma mucho, que es drogadicto, que bebe, que mujeriego, no sé, por lo que sea, y puede que yo no repita la historia de mi papá, pero resulta que yo, cuando tenga mi hijo o mi hija, van a repetir la historia de su abuelo, como una forma de decir, a ese lo excluyeron, yo vengo y lo incluyo con este comportamiento. ¿Y cómo sabemos que lo incluye? Porque es el mismo comportamiento, o con eso es un dato súper clave, es el mismo comportamiento que tiene el nieto o la nieta y el abuelo. Y eso es una forma de verlo. Entonces ahí next, sí, se puede dar el caso. Cuando yo juzgo a alguien, mi descendencia puede tener ese mismo comportamiento. Leti. Es decir, Julián, entonces, por ejemplo, los vicios o cosas buenas que tenga, por ejemplo, un antepasado, como que se heredan, se van pasando por generaciones y con una constelación se elimina eso que no sea bueno. Eso es lo que en resumen se puede interpretar de lo que comentas. Listo. La información no se elimina, se transforma. Entonces, ¿por qué? Cuando tú aparentemente tienes un miedo, cuando aparentemente tienes una debilidad, cuando aparentemente hay un dolor, ese dolor es, imagínate, las bases, los cimientos para que tú construyas algo mucho mejor con eso. Entonces, lo que aparentemente no eliminamos eso, lo transformamos y lo vemos de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, mi abuelo que vi, mi bisabuelo, fue bebedor, sí, eso aparentemente es malo, pero cuando voy más atrás y miro que lo que él estaba ahogando era sus penas, su dolor, su sentido de injusticia, o sea, como que fue injusto lo que pasó, cuando miramos más adelante, esa forma o sea, se transforma, eso se transforma en qué? En que se volvieron mucho más serviciales. Entonces los primeros fueron como más egoístas, por decirlo así, pero a partir de mi bisabuelo el servicio está muy marcado, y incluso en mí está muy marcado el servicio. Entonces, ¿cómo hacer mejor? De hecho, pues por el servicio es que estamos haciendo esto cada 8 días, por servir, por hacer mejor, por como que venir, saca un ratico, una horita de tu semana y vení, sirvamos al mundo para ver cómo hacemos para que esto crezca. Entonces de ahí viene. Entonces ya lo que vemos es, yo ya no veo con dolor que mi abuelo se haya bebido eso. Ya lo que veo es que él de alguna manera estuvo compensando inconscientemente. Ahora lo que yo hago, porque yo no quiero vivir ese dolor, tampoco me quiero ahogar mis penas en licor ni nada de esas cosas, lo que yo hago es, ok, abuelo, entiendo por qué fue que bebiste tanto. Entiendo por qué fue que lapidaste o saliste de toda esa riqueza, toda esa prosperidad por esa razón. O sea, ya entiendo por qué. Entonces, como compensación, ok, yo voy a sacar una hora pues de mi agenda a la semana para poder compartir a otras personas para que crezcan también. Entonces, eso es una manera de compensar. O inconscientemente puedo dilapidar toda mi plata, puedo decir no tengo buena calidad de vida, o puedo decir me tomo todas las cervezas, licores y todo y vivo arrastrado. Eso depende, son compensaciones. Entonces no eliminamos, sino que transformamos y lo volvemos como insumo para poder hacer algo diferente en la vida de cada uno de nosotros. Ok, ¿Listo? gracias. Con gusto. Listo, ¿qué más preguntas tienen? ¿Qué más inquietudes? Que ya con esto el árbol queda súper chévere. Súper, súper chévere. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, vamos a cerrar. Vamos a ir cerrando este tema porque ya la próxima semana, si pintaron el árbol, vamos a hacer muchas, muchas prácticas. Muchas prácticas. Entonces, bueno, me van a... Julián, Hola, Cristina. sí, a veces, bueno, en mi familia, yo tendría que podar varias ramas del árbol, pero lo que pasó en la parte paterna, los tíos, por ejemplo,
pasó la materna, son exactamente iguales. Ahí hay algo. Ujú, sí. Sí, incluso es algo muy lindo porque de- dentro de todo este sentido que le damos y que lo vamos a ir viendo como en los ejercicios, hay algo que se llaman los hombres peligrosos y las mujeres peligrosas. ¿Qué es eso? Es que por algo que hizo algún ancestro se crea esa impronta, se crea como esa marca, esa huella en el árbol, como ojo con los hombres son peligrosos, ojo con las mujeres son peligrosas. Entonces, eso puede ocurrir por abandono, por violencia, por una cosa o por la otra. Y lo que ocurre, o sea, el patrón que ocurre es que, como dices tú, Cristina, se empiezan a aparecer todas las mujeres de alguna manera. Incluso físicamente empiezan a parecerse. O sea, son personas diferentes, son hermanos y hermanas, pero empiezan a tener los mismos, algunos gestos, se empiezan a peinar igual, se empiezan a poner como el mismo tipo de ropa, o sea, empiezan como a parecerse tanto, incluso con las tías, que son personas más diferentes todavía. Entonces ahí empieza a ocurrir eso. Y eso lo vamos a ver. Y la idea es que liberemos eso. Y también vamos a tener un ejercicio para ver desde dónde viene esto, para una vez conectarnos con ese ancestro y sanarlo, y ver también desde dónde viene el recurso. ¿Por qué? Porque el recurso es lo siguiente. Una persona, te lo voy a poner con este ejemplo, una persona que digamos vivió en pobreza toda la vida, toda su familia vivió en pobreza y toda la vida, todo su linaje ha vivido en pobreza, esa persona se siente cómoda con eso, muy cómoda, porque es lo que ha vivido, su generación ha vivido, todo su linaje ha vivido y ya, y no tiene como más aspiraciones. Y no pasa nada, está bien. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en alguna generación más arriba hubo abundancia, hubo mucha riqueza, hubo mucha prosperidad, y de alguna otra manera, una o dos generaciones más adelante, hay pobreza y hay escasez, se nota de una la tensión en el árbol. Es decir, las personas van a estar buscando de alguna otra manera tener más prosperidad, tener más riqueza. Entonces, cuando todos son así, no pasa nada, todos siguen así y dicen, así soy yo, pues, y no pasa nada, no quieren absolutamente nada más. Pero cuando, por ejemplo, todas las mujeres son iguales y es por algún patrón de antes, las mujeres empiezan a notar algo y es que se sienten incómodas siendo así, pero no pueden dejar de ser así. Y lo mismo con los hombres, se sienten incómodos siendo de cierta manera, pero no son capaces, no pueden dejar de ser así, porque hay una lealtad invisible, eso se llama una lealtad invisible, con esos ancestros que de alguna otra manera sufrieron por un primer ancestro. Entonces, lo que hacemos en la constelación es ir a buscar ese primer ancestro que estaba bien, luego el que hubo el enredo y que de ahí para abajo todo se empezó a enredar. Entonces buscamos el recurso del anterior y sanamos este de acá. ¿Para qué? Como para que fluya bien la información y volvamos a retomar como todas estas personas de esta manera. Vale, listo. ¿Qué otras preguntas tienen? Súper rico. Si no, para decirles la actividad de la otra semana. Entonces, bueno, entonces para la próxima semana van a traer un tema. Un tema. Listo. ¿Cuál es ese tema? El tema, lo que lo puedan describir en dos, tres palabras, algo muy, muy concreto, muy básico. Y vamos a empezar a trabajar sobre ese tema. Entonces vamos a empezar a trabajar desde dónde viene el enredo, desde dónde viene el recurso. Listo. Que hacemos unas sesiones como también para entregar y devolver, para sacarnos ese dolor, para empezar a crear reconciliación, paz y vida en ese vínculo que teníamos y en ese tema. Y vamos a empezar a hacer muchos ejercicios. Vale, entonces vas a traer un tema, lo voy a escribir por acá. El tema tiene que ser concreto y fácil de expresar. ¿Cómo así fácil de expresar? Por ejemplo, tengo problemas en relaciones de pareja, no puedo conseguir pareja. Listo, ese es mi tema, no puedo conseguir pareja. Otro tema, siempre tengo problemas de salud. Otro tema, tengo problemas para mantener el dinero, tengo problemas para crecer el dinero, tengo problemas para ganar dinero, tengo problemas
porque tengo demasiado dinero y no sé qué hacer con él. Tengo problemas por... Hay un millón de cosas que pueden ocurrir. Vas a observar en ti cuál es ese tema, algo concreto y fácil de explicar, y lo vas a traer en una frase. Y vas a revisar, aquí va la segunda, vas a revisar en el árbol quiénes tuvieron ese tema. Entonces, recuerda, vas a estar con la línea de tus tíos y padres y tus abuelos, ¿ok? Si quieres ahondar más, adelante. Yo hice como 5 generaciones más arriba y fue muy genial porque encontré muchas cosas. Entonces, si quieres ahondar más, adelante, pero búscalo ahí. Y si no, tranquilos que en el ejercicio que vamos a hacer la próxima semana, ahí empezamos a observar desde dónde viene y si viene desde generaciones mucho más atrás. Entonces vas a revisar en el árbol ese tema, quiénes tienen ese tema, cómo han sido, pues por ejemplo, vas a revisar las relaciones tuyas con personas del árbol y vas a mirar las relaciones que no estén tan bien. O sea, que tengas conflicto, que tengas separación, que tengas distancia, que tengas algún tipo de pelea, por decirlo así, con esas personas. Y vas a revisar eso. Entonces eso va a ser el insumo. Y luego ya vas a decir, listo, encuentro esto. Ah, esta persona con la que yo tengo este conflicto le va súper bien. Eso cada 8 días es capaz de conseguir novio o es capaz de conseguir novia y yo llevo 40 años y no he podido. O esta persona, no, mira, esa persona cambia de casa cada que quiere, tiene los carros que quiere, tiene mucho dinero y yo llevo 50 años trabajando y yo no he podido conseguir nada. ¿Y cómo está mi relación? Regular. Entonces, eso lo que te está mostrando es qué parte de sombra hay en ti y lo reflejas con esa otra persona. Entonces, es una gran oportunidad para crecer. ¿Listo? Entonces, primera parte, un tema, definir el tema que sea concreto y que sea fácil de expresar. Y segundo, revisar en el árbol quiénes pueden tener ese tema y de las relaciones que tienen, los que no están tan bien, cómo pueden esas relaciones de alguna u otra manera conectarse con el tema que tienen. ¿Vale? Perfecto, listo. Entonces, bueno, dudas, inquietudes. Leti, dale. Oye, Julián, ¿eso también lo vas a poner en el grupo? La tarea, qué es lo que pides y demás. Listo, yo la pongo en el grupo. Perfecto. Vale, La voy a muchas poner gracias. entonces en el grupo. Listo. Bueno, no, ¿qué otra inquietud o algo más que quieran contar? Recuerden que por Telegram varios me han escrito dudas, me encanta que me escriban, yo les respondo apenas pueda. Me escriben las dudas que tienen, si quieren me mandan fotico, medio lo revisamos, me mandan las inquietudes que tengan y bueno, vamos revisando todo eso, ¿vale? Bueno, ¿cómo se van? Escríbanme ahí, que hoy sí no hablaron casi nada, entonces... Muy bien, muy calladitos todos. Sí, hoy estuvimos súper Excelente. callados. Entonces, bueno, escríbanme ahí, ¿cómo se van? ¿Cómo se van? ¿Se van contentos, interesados, qué expectativas? No sé, escríbanme algo ahí como para leerlos también, me encanta. Empecemos. Cristina dijo que está clarísimo, Elena excelente, interesante el tema, Aleida súper chévere, Sandra pensativa, ok, me encanta, Jessica se va con la tarea, Cristina muy contenta, lista para sanar. Sí, lo que se viene es un rally de sanación muy lindo, espectacular. Carlos dice todo muy claro, Tita bien, muchas gracias, contentos e interesados, muy bien. Gloria muy claro a trabajar, genial, listo. Y solamente con ver ese árbol van a sanar un montón de cosas, solamente con hacerlo. Entonces, muy lindo. Bueno, me encanta verlos, me encanta haber compartido con ustedes. María también dice que pensativa, fíjate que mucho para estudiar y trabajar. Entonces me encanta haber compartido con ustedes este tema. Hasta aquí llegó esta teoría, ya lo que viene es sanación. Vamos a sanar, vamos a hacer muchos ejercicios de sanación. Cada semana nos vamos a dedicar a eso. Ya creo que teoría ustedes tienen mucho, ustedes son súper tesos y súper tesas en todas esas cosas que hacen y todo lo que comparten en el grupo. Me encanta. Y bueno, no, vamos a practicar, a aplicar todo eso y a ver esos cambios en la vida de uno, que es sanar emociones y que es
sanar esos vínculos para que empecemos a ver transformaciones en la vida de nosotros. ¿Listo? Y para que también los que quieran se vuelvan sanadores y nos apoyen. Necesitamos muchas manos sanadoras. Vale, entonces bueno, les mando un abrazo gigante. Nos vemos entonces la próxima semana, el jueves. La próxima semana también es jueves y la siguiente retomamos miércoles. ¿Ok? Perfecto. Ok, gracias Julián, chao. Listo. Mucho gusto, Julián, chao. gracias. A Chao. todos los compañeros, gracias. Gloria. Gracias. Chao.